Buenas tardes, estudiantes. Estamos empezando entonces con lo que sería la clase de matemática para eh, primero y segundo medio. Y lo que tendríamos que empezar viendo entonces en esta clase sería recordar los conjuntos numéricos. Para entender qué son los conjuntos numéricos, usualmente yo me apoyo en una línea recta. Una línea recta es lo que yo puedo utilizar para ir ordenando los números. Por lo tanto, siempre voy a necesitar un punto de partida en esta recta numérica que va a ser siempre el número cero. El primer conjunto numérico que vamos a recordar tiene que ver con los números naturales, que en pocas palabras son los números que utilizo para contar. Generalmente damos por entendido que dentro de esta recta numérica los números van creciendo hacia la derecha. Por lo tanto, luego del cero vendría el uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Vamos creciendo con los números a medida que vamos necesitando cantidades más grandes. Los números naturales son los que asociamos a ir contando, los que podemos encontrar de forma natural en el ambiente que nos rodea. Como por ejemplo, si puedo revisar el lugar en el que estoy, puedo contar quizás las sillas, puedo contar los adornos, y para ese tipo de cosas voy a ocupar números naturales. Es usualmente una de las primeras cosas que aprendemos en matemáticas, incluso antes de entrar a lo que sería pre-kinder. O sea, ya sabemos contar y eso está basado en los números naturales. Entonces, este sería nuestro primer conjunto. El segundo conjunto que tenemos que mencionar son los números enteros, que son muy parecidos a los naturales, pero en los números enteros contamos hacia el otro lado del cero, o sea, números negativos. Como tales, no existen en la naturaleza de por sí, o sea, yo no puedo contar algo negativo, pero sí me sirven para representar cosas como pueden ser deudas, como pueden ser que me falte algo, o como una cuenta regresiva para llegar a cierto día o cierta hora en particular. Ahí jugamos los números enteros. Y como les mencionaba, esto generalmente lo asociamos a lo que sería el lado izquierdo del cero. Y con eso ya podemos mencionar un concepto importante que lo vamos a hacer en otro color, que a medida que nos vamos moviendo por la recta numérica, siempre voy a considerar que estoy hacia la derecha y cuando me muevo hacia la derecha estamos creciendo. No importa el punto en el que yo parta, ya sea que parta en el cero o que parta en cualquier otro número, si yo dentro de la recta numérica me estoy moviendo hacia la derecha, yo puedo decir que estoy creciendo. En cambio, si me muevo en la otra dirección, hacia la izquierda, yo puedo decir que estoy decreciendo. De la misma forma. Entonces, eh, no importa en qué lugar de la recta numérica yo me ubique, si yo me muevo hacia la izquierda, yo voy a estar decreciendo, o sea, el número que me encuentro a la izquierda siempre va a ser menor que lo que esté hacia la derecha, y cuando me muevo hacia la derecha, todo lo que está hacia la derecha va a ser más grande que lo que está a la izquierda. Finalmente, el tercer conjunto que tenemos que recordar son los números racionales. Si hay alguna consulta, me van avisando. Y los números racionales, ¿Sabe cuál es el número irracional? Son números las raíces. irracionales son, claro, pueden ser como las raíces, pero esos son un conjunto distinto a los racionales. Ya vamos a mencionarlos también un poquito más adelante, pero empezamos primero con los racionales. Los números racionales son los que van llenando los espacios entre medio de los naturales y de los enteros. Entonces, vamos a hacerlo con color gris. Dentro del Números uno, naturales.
Perdón, si no, a lo mejor no puede encender bien el micrófono, puede dejar la consulta en el chat. Entonces, Bien. ¿sí? Ok. Entonces, como estaba diciendo, los números racionales son los que van llenando los espacios entre los números naturales y los números enteros. Por ejemplo, acá, entre el 1 y el 2, yo podría hacer que tengo el 1,5. 1,5 sería un número racional. Lo mismo acá, al lado izquierdo del cero, entre los negativos, yo podría decir que, por ejemplo, entre el -2 y el -3, yo tengo el -2,3, un número intermedio entre ambos. Y si me voy corriendo un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda de cada uno antes de llegar a los números que serían enteros o naturales, voy a seguir encontrando otros números racionales. Y como lo mencionaba una de las personas que está teniendo la reunión, tenemos también el conjunto de los irracionales, que son los números que se obtienen como resultado de ciertas operaciones no básicas. Entendemos que las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero tengo operaciones como, por ejemplo, las raíces, cuyos algunos de sus resultados pueden ser números irracionales. La diferencia entre los números racionales y los irracionales es que estos números racionales yo los puedo representar como una fracción. Este 1,5 yo también lo puedo representar como 3 medios, o sea, 3 mitades de un número entero. Este número negativo, el -2,3, yo también lo podría representar como -23 décimos. O sea, 23 partes de un pedacito entre los números enteros. En cambio, los números irracionales son números que van a tener una cantidad infinita de decimales y por lo tanto yo no los puedo representar como una fracción. Un ejemplo de número irracional sería el número pi. Hagámoslo con morado. Pi es un número que generalmente se aproxima a 3,14, pero este número en realidad no es solamente 3,14, sino que es 1, 4, 1, 5, 9, 2, etcétera, etcétera. Tiene un montón de números decimales y por lo tanto yo nunca lo puedo representar como una fracción que me dé un resultado exacto. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta de lo que serían los números, los conjuntos numéricos? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quizá quiera agregar algo? Bien, entonces asumiremos que por ahora no hay consultas. Igual si a lo mejor explicando algo surge alguna consulta de lo que ya estábamos viendo antes, igual me la puede dejar en el chat y vamos a tratar de responderla de alguna forma. Entonces, continuamos con lo que sería orden de los números. El orden también tiene que ver con poder ubicar los números, quién es más grande, quién es más chico, dentro de la recta numérica. Siempre vamos a usar el 0 como punto de referencia y no lo mencioné, pero la flecha siempre tiene que apuntar a la derecha porque ya dijimos que los números van creciendo hacia la derecha. Entonces, orden en general significa poder comparar los números y saber cuál es más grande, cuál es más chico. Si yo tengo dos números cualquiera, empecemos con algo fácil.
comparar 2 y comparar 3. Para comparar números, ya estamos diciendo que lo que tenemos que hacer simplemente es ubicarlos en la recta numérica. Aquí tendría el 2, aquí tendría el 3. Y específicamente lo que estamos haciendo es preguntarnos quién es más grande. Y como también mencionamos cuando estábamos repasando lo que son los conjuntos, siempre va a ser más grande el que esté más a la derecha. Entonces, como el 3 está más a la derecha que el 2, podemos responder con seguridad que 3 es mayor que 2. Con los números naturales, generalmente no es difícil saber cuál va más a la derecha y por lo tanto cuál es más grande, porque los podemos fácilmente decir, bueno, por los números que estoy usando, o sea, las cifras que estoy usando para escribir el número, yo puedo decir con facilidad, esto va a estar más a la derecha, esto va a estar más a la izquierda. E incluso si comparo números como por ejemplo el 10 y el 7, como sabemos que el 10 es un número que, por ocupar dos cifras, aunque estas sean más chicas que el 7, las dos juntas representan un número mayor, podemos decir sin problemas que el 10 va a ser más grande que el 7. Pero como también estamos repasando lo que son los números racionales, por los números racionales no es tan sencillo, porque los números racionales pueden venir de varias formas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero comparar 4 tercios y 1,1? Como los números no están en la misma forma, ya no los puedo fácilmente ubicar en la recta numérica. Por lo tanto, necesito tratar de uniformizar la forma en la que yo voy a escribir los números, ya sea ambos traspasarlo a algún tipo de forma decimal o en su defecto ambos traspasarlos a algún tipo de fracción, y con eso vamos a poder decir específicamente este número es más grande o este número es más chico. Y ninguno es particularmente más fácil que el otro, ya sea puedo traspasar esta fracción a un número decimal o este decimal a una fracción, y con eso ya podría darme una idea de cuál de los dos va a ser más grande. Generalmente, cuando solamente queremos ordenar, tiende a ser un poquito más sencillo comprender el traspasar una fracción a un número decimal. Entonces, eso es lo que vamos a empezar haciendo para comparar estos dos valores. Para transformar una fracción cualquiera a un número decimal, lo que hacemos es que vamos a dividir el numerador en el denominador. O sea, nos va a quedar 4 dividido en 3, y el resultado que nos dé esa operación sería la forma decimal de este número fraccionario. Al dividir el 4